Hola, mi nombre es Eunice May Morales, soy el primero E de la licenciatura de Enfermería de la Escuela Siglo XXI. Les voy a hablar sobre temas importantes como es el neurocráneo, que está compuesto por 8 huesos, 6 son impares y 2 son pares. Y ahora vamos a ver el viscerocráneo, que son los 14 huesos faciales. Vamos a comenzar con el primer hueso, que es del neurocráneo. Y empezamos con el hueso frontal. Es un hueso único, mediano y simétrico. Se puede tener en 3 vistas, que es la vista anterior, posterior, o puede ser una vista orbitonasal. En esta podemos encontrar la vista anterior y la vista posterior. En esta vista podemos encontrar que la eminencia frontal medial, que es la carátula, igual podemos encontrar en apófisis orbitales externas, que se puede articular con el hueso cigomático. Tenemos las eminencias frontales, que se encuentran en la vista anterior por la parte superior. Y en la vista posterior encontramos el borde parietal, que es la que se viene articulando con los huesos parietales. Encontramos igual la lista que tiene aquí en medio, es medial. Aquí se ve que están unas características, es el surco del seno sagital superior. Y en la parte más hacia abajo es la parte cresta frontal, y aquí podemos encontrar el foramen ciego. Los huesos frontales se articulan con el etmoides, con los cigomáticos, con los maxilares, con los lagrimales nasales. Luego seguimos con el siguiente hueso, que es el hueso parietal. Ese sí es un hueso par. Y tenemos una cara externa y una cara interna. En la cara interna podemos observar que se distingue un poco más los bordes escamosos. Y en estos huesos, el hueso parietal, que es par, se articula con la sutura sagital, con el frontal y esfenoides, con el temporal y con el occipital. En esos huesos parietales se articula con la sutura general. Entonces, en estos huesos parietales salen los forámenes, que es el foramen parietal, que es la fosa parietal, y es ahí donde se encuentra el músculo temporal. El siguiente hueso que vamos a ver es el hueso occipital, que es un hueso impar, como menciona acá, y se articula con el parietal, con el temporal y con el esfenoides. En esta podemos encontrar que es simétrica y, como ya mencionado, es impar. Y podemos encontrar el foramen. El principal foramen que se encuentra en este hueso es el foramen magno. Y igual se encuentran las fosas, la cerebelosa, el cerebral y la cóndida. ¿En qué músculos podemos encontrar en este hueso? Encontramos el músculo occipitofrontal, el trapecio, el esternomascloideo, el compérgico mayor y recto posterior, y el oblicuo menor. El siguiente hueso que vamos a ver es el hueso temporal. En este hueso temporal se articula, antes de nombrar con qué se articula, es importante nombrar que es un hueso par. Entonces son 2 huesos. Se encuentran en la parte lateral media inferior del cráneo y se articulan con el occipital, con la parietal y esfenoides. La única fosa que este hueso tiene es la fosa mandibular. ¿Y qué músculos podemos encontrar en este hueso? Podemos encontrar el músculo macetero,
el esternocoideo, y la digástrica, estilogroso y el estiloides. El siguiente hueso que vamos a ver es el hueso etmoides. Ese es un hueso único, es mediano, simétrico y como habíamos mencionado es único hueso. Se encuentra por delante del estenoides y por detrás de la auscultadura etmoidal del hueso frontal que ya habíamos visto. ¿Y con qué se articula este hueso? Se articula con el búmer, con el frontal, el cigomático, el palatino, el maxilar, el nasal y la lagrimal y el cornete inferior del nasal. Antes de mostrar, en este podemos encontrar músculos como es el recto superior y el oblicuo superior, y los forámenes, que es el foramen etmoidal por el nombre del hueso, que podemos encontrar entonces, como menciona, es el foramen etmoidal anterior y el posterior. El último hueso del neurocráneo que vamos a ver es el hueso esfenoides, el cual es un hueso impar, y en ese hueso podemos encontrar que tiene la forma de una mariposa. ¿Por qué se le llama así? Porque tiene unas alas mayores y unas alas menores, en las cuales se articula con el hueso frontal, parietal, etmoides, temporal y maxilar, y con el palatino, con el búmer, con el occipital. En ese hueso podemos encontrar los forámenes, que son tres: el oval, el redondo y el espinoso. Y también podemos encontrar músculos como es el esternomandibular, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, el del párpado superior inferior. Y también podemos encontrar el recto inferior y superior de forma lateral. De ese modo terminamos lo que son los 8 huesos del neurocráneo. Ahora vamos con los 14 huesos que son del viscerocráneo. Empezamos con el primer hueso, que es el hueso cigomático, y ese es un hueso par. Y en este hueso podemos encontrar que se sitúa el maxilar y el ala mayor del hueso esfenoides y la apófisis cigomática del hueso temporal, como vemos en estas imágenes. ¿Qué músculos podemos encontrar en este hueso cigomático del facial? Encontramos el músculo cigomático mayor y menor, el músculo del elevador del labio superior, y en la vista lateral encontramos el foramen cigomático basial, y en la vista medial encontramos el cigomático temporal orbital. El siguiente hueso que vamos a ver es el hueso nasal. Son dos huesos, son pares, y en esa podemos encontrar que se unen entre sí por una línea medial. ¿Con qué huesos se articulan? Se articulan con el hueso frontal y con el hueso maxilar. El único foramen que va a pasar por ese tipo de huesos es el foramen nasal. ¿Qué músculo podemos encontrar entre huesos? Encontramos el músculo piramidal, el transverso elevador del ala nasal y el tiriforme de los orificios nasales. En ese tipo de huesos, el único que vamos a encontrar que son independientes es el cornete inferior. El siguiente hueso sería el cornete nasal inferior. En este cornete nasal inferior son dos pares. ¿Y con cuáles son articulados?
se articulan con el seno frontal, con el seno esfenoidal y que pertenecen a los huesos frontal y a los huesos esfenoides. En sí, en este hueso no hay tanto que explicar sobre forámenes o músculos. Y el siguiente hueso que es importante es el hueso maxilar. Son dos maxilares y aquí podemos encontrar sus características de este hueso, que son importantes, y como menciona acá, que es el agujero infraorbitario, la eminencia alveolares. En esta eminencia alveolares, en esta es donde se dan los dientes. ¿Y en dónde se articula ese tipo de huesos? Se articulan con el hueso frontal y el hueso esfenoides, con el palatino, con el etmoides, con el lagrimomal, con los huesos nasales, con el búmer y con el cigomático. Ese es un tipo de hueso que se llega a articular con varios huesos. ¿Qué más podemos encontrar en el hueso maxilar? De que tiene músculos, que es el músculo temporal, el macetero, el pteridoideo externo y interno. Luego seguimos con la mandíbula. En la mandíbula solamente tenemos un hueso, que es un hueso impar. En esta podemos encontrar que se articula con el hueso temporal a través de la articulación temporal mandibular. En esta, los músculos que más nos ayudan es el músculo de la masticación y el de bar la mandíbula, el macetero pterigoideo interno y externo. En este podemos encontrar sus características, como es el agujero mentoniano, que pasan las venas, las arterias. Igual podemos encontrar que en la parte interna tenemos la língula, que eso es importante mencionar. En la língula de la mandíbula es en donde se puede percibir al momento de ponerse una anestesia, en el caso de que los dentistas necesitan poder distinguir para poder colocar la anestesia. En la língula se puede percibir. El siguiente hueso es el hueso lagrimal. Es par, tiene una relación con los lagrimales adyacentes y lo que tiene la función es soportar el aparato lagrimal que se encuentra internamente. ¿Con qué huesos podemos articularlo? Con la parte frontal del maxilar y con los bordes posteriores del hueso etmoides. La parte superior, como había mencionado, es donde se coloca el saco lagrimal. Inferior es que se viene articulando con el naxo lagrimal. Y el siguiente hueso sería el hueso vómer. Este se articula con los etmoides, palatinos y los maxilares, y es solo un hueso, sería un hueso impar. El único músculo que podemos encontrar en este hueso es el surco nasopalatino. Por último, el último hueso que podemos encontrar en el viscerocráneo sería el hueso palatino, y esos son dos huesos, ya que son dos huesos pares, y en los cuales podemos articularlo con el maxilar y con el esfenoides. El siguiente tema que vamos a ver son sistemas nerviosos, los cuales son 12 nervios que lo conforman. Aquí podemos ver en la foto un agujero del cráneo.
que son las bases del cráneo. Entonces, como habíamos mencionado, son 12 nervios que existen. El primero pasa por el agujero etmoidal que se encuentra de este lado. En ese agujero etmoidal pasa el foramen de la lámina cribosa del etmoides y es el nervio craneal número 1, que es el nervio olfatorio, los cuales son los filetes y salen de la mucosa. El número de nervios número 2 sería el de conducto óptico, el cual lo podemos encontrar por la parte más inferior de este lado. En ese conducto óptico vamos a encontrar los nervios ópticos, que su única función sirven para ver, son sensitivos. ¿En dónde vamos a encontrarlos? Se van a encontrar entre la ala menor del cuerpo de los esfenoides. El nervio número 3 se va a encontrar en la fisura orbitaria. En eso se van a encontrar 3 tipos de nervios, los cuales es el número 3, el 4 y el 6. ¿En dónde se van a encontrar esos nervios? Se van a encontrar el ala mayor y menor de los esfenoides. El número 3 se le llama oculomotor, el número 4 que es el patético troclear, el número 6 que es el abducens. Sus funciones es mover o girar los globos oculares, ya que esos son motores, y el que habíamos visto anteriormente que era el óptico, que era el sensitivo, y entonces esos siguientes serían motores. Y en eso vamos a seguir con el nervio craneal número 5, que se encuentra en el agujero espinoso. En ese vamos a encontrar al foramen espinoso vasculonervioso. ¿Cómo se llama el nervio? Se va a llamar trigémino, ya que está conformado por 3, que es el oftálmica, el maxilar y el mandibular, en donde lo vamos a encontrar en el esfenoides ala mayor. Y después seguimos con el número 7, que se encuentra en los orificios del conducto auditivo interno. En eso vamos a encontrar otros 2 nervios, que sería el 7 y el número 8. En donde vamos a encontrar, esos en los orificios se encuentran en el hueso temporal. Entonces el 7 se llama el conducto auditivo interno o mixto, y su función es motor, ya que es mover, y mixto porque es sensitivo. Entonces en ese nervio podemos manejar que es motor y es sensitivo. En el siguiente, que es el 8, que es el auditivo, en ese vamos a encontrar que es 100% auditivo, porque tiene el vestíbulo coclear y el equilibrio del cerebelo. Entonces vamos con los siguientes 3 nervios que se encuentran en el agujero yugular. En este vamos a encontrar los siguientes, que es el 9, el 10 y el 11. Entonces se van a encontrar en el hueso, se van a encontrar en el hueso occipital y temporal. En ese va a pasar, como ya había mencionado, en el foramen yugular y en la vena yugular interna. La 9 se llama glosofaringeo, en las cuales se puede percibir el 50% de los sabores de las comidas y la movilidad de la faringe. El nervio craneal número 10 sería el vago. El vago se le conoce por vago porque interviene en varias partes en el cuerpo, como por ejemplo pasa por el faringe, el laringe, en las cuales interviene en las cuerdas vocales, como por ejemplo la verba al cantar, y también interviene en lo que es el corazón, y también interviene en los pulmones, en el sistema digestivo y en el diafragma.
El último penúltimo sería el número 11, que siempre se encuentra en ese foramen yugular, la cual se llama espinal, y es un músculo que es motor. Y por último vamos a encontrar el último nervio, que es el nervio hipoglóso. El último nervio se llama nervio hipoglóso y su función es motora, y su única función que va a tener es mover la lengua. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En el foramen magno, que es donde va a pasar. Es el único que pasa por la parte anterior. Es el último nervio y su única función es mover la lengua. El siguiente tema que vamos a ver van a ser los músculos de la expresión facial. El primer músculo se llama vientre frontal, del músculo occipito frontal. En esa se puede observar, aquí se encuentra, ese sería el músculo número 1 de la expresión facial. ¿De dónde se origina? Ese músculo se origina de la galea aponeurética. ¿Con qué nervios tiene la inervación? Inervación con el nervio temporal del facial. ¿Qué acción realiza ese músculo? Su única acción que va a realizar es elevar las cejas y arrugar la frente. Entonces, la siguiente músculo que vamos a poder observar en esta será el músculo número 2, que es el músculo de depresor superciliar. El origen de ese músculo va a ser del apófisis frontal del maxilar, como podemos observar acá. Se encuentra de este lado. Solo es este pedazo. Entonces es el apófisis frontal del maxilar. De ahí es su origen. Su inserción es en la piel de las cejas, y su única acción que va a realizar es descender las cejas. Su inervación va a ser de los nervios temporales del facial. El siguiente músculo, que es este, sería toda esta parte, es el músculo prócer. ¿De dónde se origina? Se origina del fascio que cubre el hueso nasal y el cartílago nasal lateral. Su inserción es en la piel de la frente. ¿Qué acción realiza? Su única acción va a ser desciende el ángulo medial de la ceja, arruga la piel de la puente de la nariz, como se ve que de esta parte. Su función va a ser que arrugar la parte de la nariz. ¿Y cuál es su inervación o en qué nervio se vincula? Se va a vincular con el nervio temporal del facial. El siguiente músculo, que es el número 4, sería el músculo orbicular del ojo, la cual podemos observar es toda esta parte que recubre el ojo. ¿Cuál es el origen de este músculo? Es la porción nasal del hueso frontal, de la apófisis frontal del maxilar, del ligamento prefrontal medial. Su inserción va a ser los músculos adyacentes, y la única acción que va a realizar es cerrar el párpado. Y su inervación va a ser con el nervio cigomático y con el nervio temporal. El siguiente músculo que vamos a ver es la porción transversal del músculo nasal, que sería de esta parte, recubre todo esto. ¿Cuál es el origen? Su origen es del área maxilar superior lateral o la fosa incisiva.
Su inserción que realizar va a ser en la aponeurosis, se cruza el puente de la nariz como estamos observando. ¿Cuál la acción que va a realizar solamente es el comprimir los orificios nasales y su inervación van a ser con el nervio bucal? Y el siguiente músculo que vamos a ver es la porción alar del músculo nasal. Se encuentra de este lado. Y en qué área la vamos a encontrar o su origen va a ser en el área del maxilar por encima de los dientes incisivos lateral y sobre la piel, sobre el pilar lateral del cartílago del alar mayor. ¿Y cuál es la acción que va a realizar? Es el otro. Si el otro era comprimir los orificios nasales, en este se van a poner que dilata los orificios nasales. Y su inervación o de dónde va a intervenir va a ser del nervio bucal del facial. Y el siguiente músculo va a ser el músculo elevador del labio superior, que se encuentra de este lado. Su origen va a ser del apófisis frontal del maxilar. La inserción va a ser del tejido subcutáneo en el labio superior. Y la acción que va a realizar es elevar y advierte el labio superior. La inervación va a ser con el nervio bucal y el nervio cigomático. Luego seguimos con el músculo cigomático menor. Su origen va a ser de la cara lateral del hueso cigomático. La acción que va a realizar va a ser elevar el labio superior, donde se van a inervar del nervio bucal y del nervio cigomático, del facial, la cual encontramos de este lado. Es que terminamos de ver ahorita. Y el siguiente va a ser el músculo cigomático mayor. En eso le encontramos que interviene esto. Todo este pedazo pues se le llama músculo cigomático mayor. ¿Cuál va a ser su origen? Van a ser de la apófisis temporal del cigomático. ¿Qué es la acción que va a realizar este músculo? Es elevar el ángulo de la boca. Y la inervación que va a tener va a ser con el nervio bucal, con el nervio cigomático. Y el siguiente músculo que vamos a ver es el músculo elevador del ángulo de la boca. El origen va a ser la canina maxilar del mandíbulo. Y su única acción va a ser elevar el ángulo de la boca. ¿Con qué nervios se van a inervar? Con el nervio bucal y siempre con el nervio cigomático. El otro músculo sería el músculo risorio, la cual tendrá su origen de la fascia parotidea. Y la acción que va a realizar va a ser la tira del ángulo de la boca lateralmente. Se encuentra de este lado. Y luego seguimos con el siguiente músculo, que es el músculo buccinador. El origen de ese músculo es el apófisis alveolar del maxilar y la mandíbula. Del maxilar y de la mandíbula. ¿Qué acción va a tener Va a ser el de comprimir lo que son las mejillas. ¿Y qué nervio lo va a realizar? El nervio bucal del facial. El siguiente nervio que vamos a ver es el músculo orbicular de la boca, la cual tiene origen en los modiolos de los ángulos de la boca. Su acción van a comprimir y protruir los labios. Y los nervios que van a inervar serán los nervios bucales y los nervios mandibulares. Que serían esto: elevar y protruir.
El siguiente vamos a ver el músculo, que es el músculo depresor del ángulo de la boca, lo cual tiene origen del tubérculo mentoniano, que es la línea oblicuo de la mandíbula, que como habíamos mencionado en la parte de la mandíbula, mencionamos que hay una parte donde se encontraba el mentoniano. Entonces de ahí sería el origen de ese nervio, y su única acción va a descender el ángulo de la boca. El nervio que va a participar va a ser el nervio bucal y el nervio cigomático. Eso se encuentra de este lado. Este sería el nervio que van a ser del mentoniano, de ahí es su origen. Y el siguiente va a ser el músculo, que sería este, depresor del labio inferior. Esa es la parte inferior. Entonces ese es el músculo depresor del labio inferior. ¿Cuál va a ser su origen? Va a ser de la línea obliqua de la mandíbula. ¿Y qué acción va a realizar? El descender el labio inferior. ¿Qué nervios se van a inervar con esto? Sería el nervio mandibular del facial, ya que se encuentra en la parte de la mandíbula. Músculo mentoniano. Este se encuentra muy pequeño, es difícil de observar en esta foto, pero se encuentra más o menos de este lado. ¿Qué acción para realizar el músculo mentoniano? Es el de elevar y el de protruir el labio, pero solamente sería el labio inferior. ¿Dónde es su origen? Sería en la fosa incisiva de la mandíbula. ¿Y con qué nervio se va a tener su inervación? Va a ser siempre con el nervio mandibular facial. El siguiente que podemos encontrar, que ya no se ve tanto, pero sí menciona como número 15, que sería de este lado. Entonces, ¿de dónde sería su origen? Sería en la fascia pectoral. ¿Qué acción va a realizar? Es tensar la piel del cuello que desciende de la mandíbula. Esta parte sería que su acción tensar la piel que va a descender de la mandíbula. ¿Y qué nervio va a intervenir en este? Va a ser el nervio cervical del facial. Ese por el momento serían todos los músculos del facial. El siguiente tema que vamos a ver va a ser el músculos de la masticación. En esta podemos encontrar el primer músculo. Que es el músculo temporal, ya que se encuentra en el hueso temporal. Entonces, ¿dónde va a ser su origen? Va a ser en su origen en la fosa temporal, con la fascia temporal. ¿Qué acción va a realizar ese músculo? Es elevar y retraer lo que es la mandíbula. ¿Qué nervio va a inervar? El nervio temporal profundo anterior y el posterior del mandibular. El siguiente que podemos encontrar sería el segundo nervio, que es el nervio macetero. En ese nervio macetero, su origen va a ser en la cara inferior del arco cigomático. ¿Qué acción va a realizar este músculo? Va a ser elevar la mandíbula y ayudar a la protrusión de la mandíbula. ¿Qué nervios van a intervenir? Sería el nervio macetérico del mandibular. El siguiente músculo se encuentra más en la superficie exterior, interior, la cual no es fácil de percibir, y en esta imagen tampoco se percibe tanto, pero se encuentra por la parte interior. En esa ¿cuál va a ser el origen de ese músculo? Sería la apófisis peritoneoides del esfenoides. ¿Qué acción va a realizar? Lateralizar y protruir la mandíbula. Y el nervio pterioideo lateral del mandibular, esa va a ser su inervación.
El siguiente músculo que es igual es por la parte interna, lo mismo que es un poquito difícil de percibir y en la foto casi no se va a notar tanto. Ese músculo tiroideo medio. El origen va a ser la apófisis esteroides de los senoides y su acción va a ser lateralizar y protruir la mandíbula. La inervación que va a intervenir en este músculo va a ser el nervio pteroideo medial del mandibular. Serían los músculos esos serían los músculos de la masticación. Y este siguiente tema va a ser los músculos de la lengua. Aquí tenemos una imagen. Lo que son los músculos de la lengua. El músculo geniogroso, que aquí no se puede percibir tanto, pero sería como que en la parte de la mandíbula. Sería como quedándote de esta parte, pero en la parte interna. Se llama músculo geniogroso, el cual tiene un origen de la apófisis genio superior. ¿Qué acción va a realizar ese geniogroso? Sería el protruir y descender la lengua. Y el nervio que va a intervenir va a ser el nervio hipoglóso. El siguiente músculo que vamos a ver va a ser el músculo estilogroso. Tampoco aquí se puede percibir tanto, ya que aquí solo menciona más la parte de la lengua. Y en sí viene siendo como es el músculo que viene de forma lineal hacia arriba, porque lo que va a tener que hacer es elevar y retraer la lengua. O sea, eleva la lengua hacia, como ves así, eleva, pero al mismo tiempo retrae la lengua. Son estas funciones que tiene lo que es el músculo estilogroso. ¿Y qué nervio lo va a inervar? Es el nervio hipoglóso. El músculo hyoglóso, que igual se encuentra de esta parte, su origen es el asta mayor del hueso hyoides. ¿Y qué acción va a tener él? Su única acción que va a realizar es descender la lengua. Y el nervio que va a intervenir siempre va a ser el nervio hipoglóso, que es el nervio que más se usa para la inervación de la lengua, de los músculos de la lengua. Luego sigue el músculo condroglóso, que es una parte más pequeña, y su origen va a ser el asta mayor del hueso hyoides, y también es el descender la lengua. Y el nervio que va a intervenir, como siempre, es el hipoglóso. El siguiente músculo que vamos a ver es el músculo palatogloso. ¿Cuál va a ser el origen? Va a ser la aponeurisis palatina, y su acción va a elevar la lengua y aproxima los arcos palatoglosos. Y en este va a intervenir otro tipo de nervio, que es el nervio faringeo del vago. En este ya no sería el hipoglóso, sino sería el faringeo del vago. El siguiente músculo que vamos a ver es el músculo longitudinal superior. Cortar la lengua y eleva el vértice de la lengua. Y su inervación, entonces en este va a ser con el nervio hipoglóso. El siguiente va a ser el músculo longitudinal inferior. Su origen de este músculo va a ser el cara ventral de la base de la lengua. Y su acción es acortar la lengua y descender el vértice de la lengua, la cual va a seguir interviniendo el nervio hipoglóso. Y el siguiente sería el músculo transverso de la lengua. Su origen va a ser en el tabique lingual, y su acción va a alargar y estrechar la lengua, y sigue interviniendo el nervio hipoglóso. El siguiente va a ser el músculo vertical de la lengua, que su origen sería la cara dorsal de la lengua, y su acción son laterales a la cara anterior de la lengua. Y su inervación
siempre va a ser el nervio hipoglóso. Con eso terminamos lo que son los músculos de la lengua. Ahora vamos con los músculos extraoculares, los cuales el extraocular se refiere a los ojos. Igual de ese rato vemos el tema y mencionamos las fosas orbitarias, y es donde las fosas orbitarias donde se van a centrar, o la parte donde se encuentran los ojos. Entonces, como mencionamos ahorita, vamos a mencionar sobre los músculos extraoculares. En esa vamos a encontrar, de esa manera casi no se ve tanto tampoco, pero aquí podemos encontrar de este lado. Es el músculo elevador del párpado superior y su origen va a ser el ala mayor del esfenoides, y la acción que va a realizar es elevar el párpado superior. Su inervación va a ser por medio del nervio oculomotor. El siguiente, que sería de este, es el músculo recto superior, en la parte superior. El origen de ese músculo va a ser el anillo tendinoso común. ¿Qué acción va a realizar? Es elevar, aducir y girar el lobo ocular en sentido medial. Y su inervación va a ser siempre con el nervio oculomotor. El siguiente que vamos a poder observar es el músculo recto medial, que se encuentra de este lado. Su origen sería el anillo tendinoso común. ¿Qué acción va a realizar? El abduce del globo ocular, y su inervación va a ser por medio del nervio oculomotor. El siguiente músculo sería el músculo recto lateral, que se encontraría de este lado, y su origen va a ser el anillo tendinoso común. La acción que va a realizar es aducir el globo ocular, y qué nervio va a interferir o inervar es el nervio adducens. El siguiente, que es el que se encuentra más de este lado, es el músculo recto inferior. El origen va a ser el anillo tendinoso común. ¿Qué acción va a hacer? Es descender, aducir y girar el globo ocular en sentido lateral. El siguiente fue medial, entonces este va a ser lateral. ¿Y qué nervio lo va a inervar? Va a ser el nervio oculomotor. El siguiente músculo que vamos a observar es el músculo oblicuo superior, el cual su origen va a ser el cuerpo del hueso de los esfenoides. Su acción es descender, abducir y girar el globo ocular en sentido medial igual, y su inervación va a ser mediante el nervio coclear. Entonces seguimos con el músculo oblicuo inferior, que sería músculo oblicuo inferior, que sería como aquí, algo que va a cubrir la parte interna del ojo. Entonces su acción va a elevar, aducir y girar el globo ocular en sentido lateral, y el nervio va a ser el oculomotor. Esos serían los nervios de los extraoculares. Los últimos dos temas que vamos a ver van a ser los huesos de miembro superior. En esto vamos a encontrar al hueso de la clavícula. Este es un hueso de tipo largo y va a estar expuesto por nuestra caja torácica, la cual va a tener dos bordes, que el anterior y la posterior, y vamos a tener dos extremidades, que es una lateral, que es bien intervenido con el acromión de la escápula, pues se llama extremidad acromial, y en la parte extremidad medial, que es medial external,
en la cual vamos a encontrar el manubrio del esternón. ¿Por qué se le llama huesos largos? Porque viene dividido o viene compuesto o división en tres, que es la epífisis, la diáfisis y la epífisis distal. Con eso se le reconoce más a los huesos largos. El siguiente que vamos a poder ver es la escápula. En la escápula vamos a encontrar que es un hueso par, es plano, y se articula con la clavícula por el medio del acromion. Por eso se articula con la clavícula. Tiene 3 ángulos, tiene 2 caras, que es la parte. Tiene 2 caras, las cuales son anterior y posterior. También podemos encontrarle 3 bordes, los cuales serían superior, medial y lateral. Y encontraremos igual 3 ángulos, que serían el superlateral, superomedial y el superomedial inferior. Encontraremos igual los músculos espinosos, que es el músculo redondo mayor y menor. De igual manera encontramos el siguiente hueso, que es el siguiente hueso largo, que es el hueso húmero. Pero antes que nada vamos a mencionar en dónde se encontraba el músculo subescapular. Se encuentra en la fosa subescapular, y es ahí donde se origina el músculo que acabamos de mencionar. Entonces comenzamos de que el húmero siempre es un hueso largo. Ya habíamos mencionado, como en la clavícula, que se reconoce porque tiene una diáfisis, la diáfisis, que es la parte más intermedia, la epífisis y la epífisis distal. ¿Qué articulación podemos ver? Esta sería la articulación glenohumeral. Pero antes de pasar con los otros tipos antes de seguir con este hueso, es importante mencionar que viene compuesto por un radio y un cúbito. En esa podemos encontrar que el cúbito tiene una cabeza, se llama cabeza del cúbito. Y después seguimos con la división de los huesos, las cuales encontramos en la hilera proximal y la hilera distal, como se menciona en este lado. Pero ¿en dónde se van a encontrar la hilera proximal y la hilera distal? Se van a encontrar en el carpo, que son 8 huesos. De ahí van a salir el metacarpo, la falange, los falanges y la falangina. Entonces ya vimos que esas 2 hileras, tanto la distal como la proximal, lo vamos a encontrar en el carpo. ¿Cuáles son? El primer hilera proximal se llama escafoides, la segunda sería semilunar y la tercera piramidal y la cuarta es fisiforme. En las siguientes, que es la distal, vamos a encontrar lo que es el trapecio, el trapezoide, la grande y la ganchosa. Eso sería lo que más interviene
en los huesos de los miembros superiores. En esta siguiente imagen vamos a ver el último tema, los huesos de miembros inferiores, los cuales en este interviene desde la parte de la pelvis hasta los huesos de los pies. Entonces en esto vamos a encontrar que la pelvis viene compuesta por el isquion, la pubis y el ilion. El ilion, como se puede observar, tiene dos alas y tiene unas fosas ilíacas, y en la parte más pequeña se llama como una cresta ilíaca. En esta parte de la pelvis es importante, ya que esta resguarda en la que es en las mujeres, resguarda lo que es la vagina, resguarda todo lo que es la parte reproductora, y tanto en las mujeres como en el hombre, pues es se le dice como que es una caja en la cual es muy importante, ya que en toda esta se resguardan lo que son el aparato reproductor. Entonces de ahí podemos ver que también tiene un hueso largo que se llama el fémur. Y el fémur y la tibia. En la tibia, pues, sus características que podemos encontrar son 12 características, las cuales se llaman cóndilo lateral, cóndilo medial, más o menos se puede observar, cóndilo lateral y cóndilo medial, la tubosidad tibial, el tubérculo intercóndilo media, y bueno, el tubérculo intercolineo lateral, el área infercoleo arterial y posterior, el borde infuseo, la cara articular, la tibia de el malleolo medial, el surco malular, la cara articular inferior y la linca del sóleo, ya que es la linca del sóleo se llama así porque está solo. Seguimos con el siguiente hueso que viene inervado o están articulados entre sí, como es la tibia y el peroné. Todo lo que había mencionado antes eran las características de la tibia. Ahí te vamos a mencionar las características del peroné, que es como por ejemplo la cabeza, que se encuentra, no se ve muy bien porque aquí se ve más la parte de la tibia, y la parte del peroné se encuentra un poquito más hacia la parte, de esta forma se encuentra una parte posterior. Entonces ahí podemos encontrar, se ve un poco aquí la parte de la cabeza y la vértice de la cabeza. Igual la cara articular superior es una de las características, el borde y el malleolo lateral, la fosa macular, el surco malular y la cara articular del malleolo lateral. Estas son las partes más, sus características de los huesos del miembro inferior. Y en esta podemos terminar encontrando lo que es el tarso, que viene compuesto por 7 huesos, perdón. Aquí lo menciona tarso, 7 huesos. ¿Cuáles van a intervenir en estos? Los cuales se van a llamar astrágalo o talus, el calcáneo, el navicular, el primer cuneiforme, que es la parte medial, el segundo cuneiforme, que es la parte intermedia,
y la tercera que es la cuneiforme, que es la parte lateral, y la última que serían los cuboides. De allá, como es casi lo mismo con lo que pasa en la mano, es solamente en la mano son 8 huesos que van a conformar ese miembro del tarso, y en esta son 7 huesos, y de ahí van a salir lo que es el metatarso, que son 5 huesos largos, uno que es falinge, 2 falinges, 3 falinges, y las últimas 2 que son falinges. Con eso se terminaría los temas. Y lo que yo puedo decir que al estudiar esos temas, pues te ayudan a reforzar más tu conocimiento sobre anatomía, los cuales son temas muy importantes, ya que nos puede servir más adelante para poder diagnosticar y saber en qué área se van a encontrar las enfermedades, ya que vimos los huesos del cráneo, vimos donde se encontraban los nervios, los músculos y lo que son los miembros inferiores, vimos los miembros inferiores y los superiores. Entonces yo digo que sí, al estudiar esos huesos anatómicos nos va a servir mucho. Igual de que se ven un poco difíciles, pero al momento de estudiarlos y siempre estar reforzando más ese conocimiento, sí nos va a ayudar mucho a aprenderlos y poder como que tener más aprendizaje sobre los temas que hoy vimos.